Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no. Bueno, muy buenos días. Comenzamos aquí un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas mañanas. Todavía me queda como el motecito del mediodía. El mediodía. Muy buenas mañanas para todas, todes y todos los que están escuchando del otro lado. Arrancábamos con esta hermosa canción a dos voces con Biliete y con Mario Benedetti, porque estamos en el mes de la memoria, porque se viene el 20 de mayo y porque en nuestra segunda media hora vamos a estar entrevistando a Ignacio Randonea, ¿verdad, Majito? Sí, exactamente. Vamos a estar la semana esta y la siguiente, previo al 20 de mayo, abordando los temas de los derechos humanos con madres y familiares, con Crisol, con todas las organizaciones que compete justamente, que son los que organizan y los que siempre están en la primera línea de ese tema. Exactamente. Muy bien, hoy tenemos una columna bastante cargadita de la diputada Ana Olivera que vamos a estar compartiendo, si te parece, Paola, así después vemos qué tiempito nos queda para el resto de la grilla. Así que, Fede... No, nos está haciendo señas. No, pero es por otra cosa. Ajá. Vamos nomás a la columna. ¿Te parece? Vamos a la columna de la diputada Ana Olivera. Hace 3, 5, 7 ceremonias a desaparecer como sin sangre. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente con la columna parlamentaria, que en realidad es más que la columna parlamentaria. Tratamos de tomar los temas que están en el Parlamento, pero al mismo tiempo, es decir, cómo y de qué manera se abordan desde la fuerza política, desde el partido, desde el Frente Amplio, desde el movimiento popular. Y hago esta introducción en un día martes. Ustedes saben que los miércoles es un día complejo aquí, por las comisiones que tenemos. En este momento, además, los miércoles me acabo de incorporar a la Comisión de Educación, por lo tanto, me es cada vez más imposible hacer la columna los días miércoles. Pero independientemente de esto, señalar algo que a nosotros nos preocupa enormemente, que es la dificultad de concentrar en un tema frente a la diversidad de temas que te plantea la coalición y el herrerismo en particular. Ustedes saben que hemos hecho un seguimiento bastante minucioso, o intentamos hacerlo, de lo que fue la ley de reforma jubilatoria. Una ley que ya tiene su aprobación definitiva, que ya tiene número, es la ley 20.130, que finalmente el 27 de abril en el Senado de la República terminó de votarse con la aprobación de las más de 100 modificaciones que se realizó que se realizaron en la Cámara de Diputados y que estuvieron directamente vinculados con algunos aspectos de la crisis, entre comillas, de estos días en la interna de la coalición, es decir, las exigencias de Cabildo para mantenerse en la coalición. Desde este lugar, nosotros volvemos a repetir, vamos a volver sobre los temas de la reforma jubilatoria por muchas razones, porque desde la Comisión de Seguridad Social del PSU estamos haciendo nuestra evaluación, porque es un tema que sigue en el orden del día del movimiento popular y también de la mesa política del Frente Amplio, porque después de todas las cosas que se dijeron en relación cuando se debatió en la Cámara de Diputados, que había cosas que era imposible cambiar porque modificaban, es decir, al final se cambiaron, y bueno, lo que el presidente dijo es que se le había agregado un poco de agua a la leche, ¿verdad? Para ejemplificar qué era lo que estaba pasando, pero nunca vimos los números, nunca vimos la cifra. ¿El tema es de forma, de nunca haber visto los números? No, el tema es de fondo. Nosotros consideramos que esta reforma planteada a la ciudadanía es una reforma que no es
justa, es una reforma que tampoco resuelve los temas de la sostenibilidad que se plantea, es una reforma que genera la obligatoriedad de la incorporación al régimen de las AFAP, es decir, que genera un organismo lleno de competencias y discrecionalidades como es la agencia reguladora. Es decir, todo lo que ustedes pudieron escuchar en el informe en minoría que realizamos en la Cámara de Diputados y luego si pudieron seguir lo del Senado. Entonces, aquí nosotros decíamos en el inicio del informe en minoría, nosotros rechazamos por forma y por contenido esta reforma jubilatoria. ¿Terminó aquí? No, nosotros tenemos que seguir en carpeta el tema de la reforma porque tenemos que pensar cómo y de qué manera la enfrentamos. Hay anuncios de parte de la central sindical, si bien son anuncios de procesos de debate que aún no han concluido. La central sindical el día lunes recibía al Frente Amplio, el Frente fue a escuchar, es decir, en qué parte del proceso están, porque el propio movimiento sindical, es decir, va a ver cuáles son los alcances de ese informe del constitucionalista José Corseñac tiene respecto a qué posibilidades existen. Este es un debate que se dará, por un lado, en la central de trabajadores y seguramente en el movimiento popular, y por otro lado, el Frente Amplio iniciará un proceso de debate sobre también cómo enfrentarla y también cómo sería la propuesta que el Frente podría hacer para un diálogo sobre la seguridad social en un futuro. Digo todo esto en condicional, es decir, aquí hay un proceso que no debe dejar caer una reforma jubilatoria que va a ser perjudicial para la mayoría del pueblo uruguayo. Dicho esto, yo les decía que a veces es difícil lograr centrarnos, es decir, porque hemos tenido todo el tema, o sea, los temas de la corrupción está siempre rondando a la coalición, primer punto. Desde diferentes lugares, ¿verdad? Desde el tema y hoy el Senado votaba la licencia del senador Penadez por denuncias sumamente delicadas. Simultáneamente con eso tenemos todo lo que sucedió con el Ministerio de Vivienda y la argumentación sin ningún sin tapujos, ¿verdad? De algo que nosotros llamamos clientelismo político. Sí, se llama así. Yo sé que no hay vacuna para eso, pero tenemos que ponerle palabras, tenemos que ponerlo en palabras, porque la ministra en su despedida dijo que lo hizo y volvería a hacerlo, ¿no? Parafraseando a Pacheco Areco. Y además, no dejamos de pensar los tonos de la ministra, los tonos del senador Manini, que nos recuerdan cuando fue destituido por Tabaré Vázquez, y también el tono de enfrentamiento en aquel momento con Tabaré Vázquez, el mismo tono que de enfrentamiento con el actual presidente de la República. Yo creo que estas cosas, claro que tienen que llevarnos a análisis más finos de la situación política del país. En un año, no es que estemos sacudiendo fantasmas para nada, simplemente yo creo que lo decíamos en el acto de la 20, en un año tan particular como el año en que conmemoramos el 50 aniversario de la heroica huelga general y simultáneamente, ¿no?, de enfrentamiento al golpe de Estado, el tema de la defensa de la democracia, es decir, es un tema sustantivo. Y nosotros señalábamos lo que habíamos escuchado aquí en el Parlamento en relación a la otra verdad, como decía el diputado de Maldonado, Carlos Herrera, en relación a las muchachas de Abril, diciendo que las Fuerzas Armadas lo que habían hecho era defender el Estado de Derecho y se estaba refiriendo a hechos del año 1974, plena dictadura. Entonces aquí tenemos muchas cosas en las cuales los uruguayos y las uruguayas tenemos que pensar, tenemos que cuidar, tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos
sin lugar a dudas. Entonces nosotros decíamos que asistimos, es decir, a todo este tema, pero simultáneamente con eso, es decir, siguen sucediendo, es decir, los hechos que de alguna manera van dejando espinas clavadas en el pueblo uruguayo, en la sociedad uruguaya, en la economía uruguaya, en la soberanía, en tantos temas, porque mientras tanto sigue lo de Catón Natí. Ayer la mesa política del Frente Amplio recibía a los trabajadores de ANCAP en relación a su enorme preocupación vinculado con el tema de la cementera. Es decir, ayer el secretariado del Frente Amplio recibía el informe sobre los temas de OCE por parte de nuestro representante en el directorio de OCE, y entonces la lista es interminable y los temas van pasando. ¿Y qué hace el Parlamento? Se pregunta la gente. Bueno, sobre todas estas cosas muchas veces los que son de mayor escándalo invisibilizan, ¿verdad?, aquellos que son de la profundidad de lo que va a quedar en nuestro país cuando este gobierno se retire el 1 de marzo del 25. Es decir, aquí hoy se está analizando diversas interpelaciones, han estado pasando diferentes ministros por las comisiones explicitando algunos anuncios que han hecho, por ejemplo, vinculados en la reciente comparecencia en el Senado del ministro Lema y su política vinculada con la alimentación, temas que sería bien importante analizar, porque van pasando por abajo, frente a los temas que generan mayor escándalo público. No quiere decir que los que generan mayor escándalo público dañen menos, pero los otros están directamente vinculados con las atenciones a las infancias, están directamente vinculados con el crecimiento de la pobreza, están directamente vinculados con los gremios hoy en conflicto y las fuentes de trabajo. Hoy están vinculados con la salud de los uruguayos, porque el tema de OCE, que sí se podía prever, y ustedes saben que cuando hay algún problema, la culpa la tiene el Frente Amplio, siempre. Bueno, pero sí el Frente Amplio tenía una previsión respecto al tema de la reserva de aguas. Sí había un proyecto Casupá que tenía financiamiento de, ya no se llama así, pero nosotros por economía del lenguaje le llamamos la Corporación Andina de Fomento. Sí había una previsión de culminar esas obras en el 2022. Sí, cuando asumió este directorio de OCE, al principio en el 2020, estos días circulaban los Twitter, hablaban de esa obra que se iba a realizar, es decir, y que terminaría en el 2022. Es decir, hoy no tendríamos el problema de reserva de agua que tenemos. Y no tendríamos este atentado en el área metropolitana a la salud pública vinculado con el incremento de la salinidad del agua. Es decir, hoy podríamos decir que de acuerdo a los parámetros establecidos en el año 2011, además de otras connotaciones que tiene la salinidad en el agua que estamos consumiendo no es agua potable. Entonces, ¿qué tenemos que decir frente a esto? Bueno, es decir, en realidad hoy hay planteada desde el Senado una interpelación vinculada con el tema de la ministra de Salud Pública, con la propia OCE, ¿verdad? Y simultáneamente con eso también en la propia Cámara de Diputados está analizándose todo lo que tiene que ver con el plan nocturno, más allá que una cosa y la otra están asociadas. Entonces, creo que el tema de esta semana sobre el que tenemos que reflexionar es sobre lo que está pasando con nuestras empresas públicas, una vez más. Sé que lo que he hecho es una lista importante de temas justamente para que esta lista quede en nuestra memoria. No es que hay un único tema, no es que el tema, seguramente hay algunos que nos impactan más que otros, pero
nos impactan desde la opinión pública, hay otros que nos están impactando, es decir, desde el punto de vista de la salud, de la educación, del trabajo, es decir, de los destinos del pueblo uruguayo. Así que muchas gracias, porque estoy bastante pasada en el tiempo asignado y nos volvemos a... Bueno, muy bien, así teníamos la columna de la diputada Ana Olivera, un poquito haciendo un recuento de en qué está el Parlamento, como ella decía, no desarrolló en un tema específico, pero sí, y también agregar de que en el día de ayer, mientras justamente Ana Olivera estaba haciendo la columna, se estaba tratando en el Senado las adhesiones, los que van a agregar, los agregados que van a hacer las modificaciones al Consejo de Salarios. Sí, a la negociación colectiva. Bueno, me parece que es un buen momento para ir a la plaza, ¿te parece, Majito? Vamos a la plaza. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Declaración del Ejecutivo del PIT-CNT en relación al agua potable. El PIT-CNT manifestó en un comunicado su enorme preocupación respecto a la calidad del agua potable que OCE está ofreciendo a la población. La central expresó que, como han manifestado nuestras compañeras y compañeros de FOSE, el estado de situación no solo puede adjudicarse a la sequía que se vivió a principios de año, sino que tiene un claro componente de mala gestión agravada por la desinversión y la falta de presupuesto, llegando a una situación en la que la mitad del agua potable que llega a la red se desperdicia. Agregaron que las declaraciones sorprendentemente insensibles de las autoridades de la administración agravan aún más el problema, dejando librado a las posibilidades económicas individuales algo tan vital como el consumo de agua potable. Esta situación es parte de un modelo productivo, nocivo para los intereses de la ciudadanía, por el cual los recursos naturales no se protegen adecuadamente y se utilizan en función de los intereses del capital agroexportador en detrimento de las grandes mayorías nacionales. Finalmente, puntualizaron que mientras se profundice este modelo de la desigualdad que se basa en retirar al Estado de los asuntos públicos, desmantelar las empresas públicas y privilegiar el negocio privado por encima de los intereses y los derechos de la población, esta situación se perpetuará. Es por eso que el movimiento sindical trabaja con todo el campo popular para la concreción de un gran Congreso del Pueblo que atienda los grandes problemas nacionales y levante una perspectiva de vida digna para todos y todas. Denuncia y reclamo del sindicato de OCE. A esta hora el sindicato realizará una conferencia de prensa a los efectos de plantear una postura frente a la situación actual del agua potable. Asimismo, en las últimas horas, el sindicato emitió una declaración donde reclama a las autoridades la suspensión del proceso licitatorio del proyecto Neptuno Arasatí, que pasamos a compartir. Ante la situación que se vive hoy en el consumo de agua y los anuncios y declaraciones públicas realizados por las autoridades, desde FOSE convocamos a una conferencia de prensa donde desarrollaremos los siguientes planteos que hemos resuelto. Reclamamos a las autoridades tanto de OCE como del Ministerio de Salud Pública que se expidan con claridad sobre la calidad del agua y expresen si la misma es o no potable. Que se implementen soluciones económicas para la población que no puede afrontar los costos del agua embotellada y que la tarifa de OCE refleje el empeoramiento de la calidad del mismo. Exigimos al Gobierno Nacional, la OPP y la OCE que terminen con la reducción de personal en OCE, vigente en el artículo 16 del presupuesto 2023, promulgado en el decreto 442/022 por el Presidente de la República y habilite en forma urgente el ingreso de más personal. Suspender el actual proceso licitatorio del proyecto Neptuno Arasatí, dado que es evidente que no sería una solución a una crisis como la actual y significa una inversión millonaria. Finalmente, desde FOSE brindamos nuestro total respaldo a los trabajadores y trabajadoras que hoy se hacen cargo de la situación, siendo la cara frente a la población y trabajando bajo alta presión. Bueno, vamos a otro tema. Expresa Codique, rechaza propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y niega solución al conflicto.
Acodique descartó la propuesta que había presentado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las partes como una forma de encontrar soluciones al conflicto que se generó a partir del despido del 31 trabajadores de la empresa el viernes 31 de marzo. Ante esta situación, la coordinadora de sindicatos de ANCAP expresó su rechazo a la actitud de la empresa porque evidencia la total falta de voluntad de encontrar soluciones que impliquen resguardar el trabajo de decenas de familias a la vez que analizar una reorganización laboral. Que dicho rechazo parece obtener a motivos ajenos a los esgrimidos, sea respecto a ANCAP o hacia otros agentes públicos. El reconocimiento al papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el intento de procurar soluciones, así como entender que en dicho ámbito ya no hay posibilidades de hacerlo debido a la actitud empresarial. En función de ello, es necesario que otros actores institucionales como ANCAP y el MIEM, que en su momento se comprometieron en instancias bipartitas a que no se iban a ver afectados los puestos de trabajo con la nueva licitación del Supergas, intervengan para posibilitar una solución de acuerdo al punto 1, recordando que hace un mes le pedimos una reunión al ministro Pagani, lo que reiteramos el 28 de abril. Esta situación en el Supergas también está como amenaza en el sector del cemento Portland de ANCAP, dado que la privatización planteada por el gobierno igualmente deja en vilo a cientos de trabajadores, ya que el ente no accede a incorporar en los pliegos que los funcionarios tendrán continuidad, siendo otro compromiso asumido por las autoridades. Pasar a desarrollar las movilizaciones y medidas necesarias a efecto de revertir los despidos en el Supergas, asegurar la continuidad laboral del Portland y defender a ANCAP de las políticas privatizadoras. Verdad y justicia. Este lunes comenzó el juicio oral de la causa que investiga torturas en el ex batallón de Infantería 6 de San José entre 1975 y 1978, por la que podrían ser condenados los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macaluso. Según informó La Diaria, el abogado de las víctimas de terrorismo de Estado, Pablo Chargoña, las audiencias del juicio se extenderán hasta el jueves 11 y en ellas el jueves deberá definir sobre la acusación realizada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Percivale, que pidió una condena de 12 años y 6 meses de penitenciaría para los dos militares imputados, Francia, de 76 años, y Macaluso, de 78, fueron investigados junto a los militares Wilson Puñales y José Antonio Hernández, sobre quienes la Fiscalía alcanzó a preparar el pedido de formalización, pero fallecieron durante el proceso. El 30 de junio del 2022, Macaluso y Francia fueron imputados por la jueza letrada de quinto turno de San José, María José Camacho, por los delitos de privación de libertad, abuso contra detenidos y lesiones graves, luego de que varios militantes que fueron detenidos en el ex batallón de Infantería 6 de San José los reconociera como participantes de las torturas a las que fueron sometidos. Tengo una compañera que asistió el lunes a esta primera audiencia pública, la primera fue en San José, en el juicio de los vagones, sí, que tuvimos acá al compañero abogado que estuvo allí acompañando. Otra vez esta situación de lo público y el juzgado chiquitito, que él decía que en el interior era peor todavía porque son más pequeños, y la necesidad de revisar esto de la audiencia pública para efectivamente sea algo a la que todos podamos acceder, ¿no? Tenemos dos noticias más, si querés, Paola, la que tenés allí. Siguiendo en la línea de los derechos humanos, en Malvin Norte, Memorias de Malvin Norte, ¿sabías que en el barrio existió un centro de reclusión de niños y adolescentes? Es donde ahora actualmente se encuentra la UTU de Malvin Norte. Yo me enteré hace poco de eso, hace un par de años. Además, varios de esos adolescentes fueron detenidos por sus ideas durante el terrorismo de Estado. En este sentido, los vecinos y vecinas organizados allí están realizando la solicitud de declaración de sitio de la memoria. Se reprogramó una actividad que se iba a realizar el sábado pasado, que será este sábado a partir de las 14:30. Se concentran allí en la puerta de lo que es hoy la UTU de Malvin Norte y se realiza una caminata hasta el Centro Cultural de Malvin Norte, donde allí se va a realizar, se explicará esta cuestión que estamos conversando, y además habrá una actividad cultural, así que invitamos a todos y todas las vecinas de allí de Malvin Norte y no solo,
que participen de esta actividad que es muy importante para el barrio, para los vecinos y vecinas y para la memoria, ¿verdad? Sí, también compartí en el marco de los derechos humanos, Canelones es memoria, lanzamiento del proyecto Herramientas contra el Olvido, Construyendo Futuro. Esto se va a realizar el viernes 19 de mayo, 18 horas, Centro Cultural Parque del Plata, a 50 años del golpe de Estado y de la huelga general. Sí, otra cosita más. Hay muchas actividades, está bien que así sea en el marco del 20 de mayo, que es justamente el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Una actividad que no tiene que ver con el 20 de mayo, pero sí tiene que ver con la reparación y con la sanación y con hacer evidente también estas violencias a las que las mujeres muchas veces somos sometidas. Va a haber en junio, dice, autonomías colectivas contra la violencia de género, grupo de mujeres que sufrieron abuso sexual. En el mes de junio se instalará el primer grupo en Montevideo, tiene una duración de 6 meses, no tiene costo, se proporcionará boletos a quienes lo necesiten. Si estás interesada, envía un mail o un WhatsApp para tener una entrevista individual. Esto lo está coordinando El Paso, El Abrojo, financiado con fondos de la Unión Europea. El mail es grupodemujeres@elabrojo.org.uy. Repito, grupodemujeres@elabrojo.org.uy, y el número celular al que se puede contactar de WhatsApp es 098-575-716, 098-575-716. Muy bien, pasamos a algunos anuncios. La grilla nos dio tiempo para inclusive poder... Pensamos que iba a quedar cortita, pero no. Ahí va, muy bien. Si les parece, vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy. Las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado. Muy bien, estábamos charlando justamente en el corte y vamos a presentar a Ignacio Errandonea, que es integrante Madres y Familiares, que vamos a estar desarrollando justamente temas rumbo a la marcha, pero también normativas que se están tratando en el Parlamento. Quizás sea un buen momento. Ayer inclusive salió una noticia que Madres y Familiares pide cláusula expresa para que proyecto de prisión domiciliaria no beneficie a represores en Domingo Arena. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos preparando la marcha, como todos los años, cada vez es más la participación, más la demanda de todos lados por materiales para difundir, ver qué es lo que vamos a hacer. La marcha va a ser, como todos los años, digamos, marcha que la vamos a hacer presencial, marcha en silencio, sin banderas partidarias, con la consigna: ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Y llamamos todo este mes de mayo, mes de la memoria, de sembrar margaritas por todo el país, que es lo que se está haciendo. Es sorprendente y no tanto, porque tiene que ver con una construcción colectiva de mucho tiempo, lo que significa la marcha del 20 de mayo, ¿no? Que atraviesa todas las generaciones. Hay el otro día hablábamos con la compañera Verónica Mato, que venía a conversar sobre estas leyes que están en el Parlamento, y hablábamos de esta disputa que se está dando en este momento entre la memoria, la verdad y la justicia, y la impunidad, que sigue estando presente, porque de hecho la marcha ocurre porque sigue de alguna manera desarrollándose la impunidad, ¿no? Sí, es indudable que ha habido una política desde la salida de la dictadura al día de hoy de determinados sectores de reivindicar lo que ha sido la dictadura, de no reconocer lo que pasó. Recordemos que los primeros gobiernos que tuvimos después de la dictadura negaban la existencia de desaparecidos. Recién a partir del 2000, con Jorge Valle, que se reconoce la existencia de detenidos desaparecidos, producto del terrorismo de Estado. Es la primera, digamos, tuvieron que pasar un montón de años para que el Estado reconociera que había cometido atrocidades. Sí. Y siempre entre algodones y entre comillas, porque nunca hubo, una exigencia de verdad y una búsqueda real de la verdad de lo sucedido y de
dónde estaban nuestros familiares. Y creo que la marcha de justicia, la marcha de la memoria, la marcha del 20 de mayo, la marcha del silencio, se ha convertido en una bandera que nos escapa a nosotros los familiares. ¿Por qué? Porque es una marcha de dignidad, es de reclamar algo que la sociedad necesita para su sanación, que es la verdad y la justicia. Y dejó de ser una bandera nuestra, dejó de ser una responsabilidad nuestra. Vemos cómo en todas partes, jóvenes y no jóvenes, han tomado como suya la responsabilidad de organizar la marcha y se hacen actividades a lo largo y ancho de todo el país. Y eso creo que es algo que debemos sentirnos orgullosos como sociedad, porque no es solo, vamos a entendernos, no es solo la marcha del 20 de mayo, es la marcha del 8 de marzo, es la marcha de la diversidad. Como sociedad organizada, como sociedad civil, pienso que en los últimos años hemos crecido y crecido mucho. Y es un instrumento que debemos seguir reivindicando y fortaleciendo, porque los derechos no nos los regalan, los derechos los conquistamos, y en momentos difíciles como los que estamos viviendo, donde hay un embate contra derechos conquistados, la unidad y la fortaleza del movimiento popular es lo que nos puede salvar de que nos arrebaten las conquistas que hemos logrado. Tú le decías al principio, bueno, que costó mucho que se reconociera, bueno, lo que sucedió justamente en la dictadura, pero ahora también están tratando como de esa cosa negacionista, y se dio en la intervención de la diputada Verónica Matos justamente con respecto a las muchachas de Abril. En el Parlamento. Sí. Bueno, es indudable que hay un partido militar, cuando decimos partido militar, mayoritariamente compuesto por militares que reivindican la dictadura. Dicen, las condenamos, pero no fue producto del accionar o sea, buscan negar lo que es evidente, lo que la historia nos muestra, y minimizar los crímenes. ¿Para qué? Para no asumir la responsabilidad de lo que pasó. Y lo que pasó fue una dictadura producto de un deterioro económico que estábamos viviendo el Uruguay, y que el movimiento popular, cuando te meten la mano en el bolsillo, vos defendés tu bolsillo, ¿no? El movimiento popular se fue defendiendo, y no es casualidad que eso se niegan a hablarlo porque no lo mencionan, que desde el año 68 vivimos bajo medidas prontas de seguridad. ¿Qué implicaba eso? Porque a las nuevas generaciones les cuesta entender. Implicaba que si vos te declarabas en conflicto, y bueno, por orden del Poder Ejecutivo venía la policía y te llevaba preso, y te llevaban para un cuartel. Se militarizaron a los bancarios, se militarizaron a los funcionarios públicos. ¿Por qué? ¿Porque estaban con las armas? No, porque estaban defendiendo sus derechos. Entonces, fue toda la dictadura no llegó el 27 de junio, fue todo un proceso de deterioro económico y de pelea y de luchas populares que llevaron a la dictadura, porque cuando salimos de la dictadura, que comprobamos que a nivel económico a toda la sociedad nos metieron la mano en el bolsillo, y feo, porque salimos con un poder adquisitivo muy bajo de los salarios. Hay una cosa, una lectura, por lo menos que leí en una entrevista que se te hizo en relación a esto de la ley que se pretende liberar a los, que está dirigida específicamente a los presos condenados ahí en Domingo Arena, que me pareció interesante en esto de contraponer esa imagen de los pobres viejitos, ¿no? Vos decías, nuestros familiares desaparecidos siguen secuestrados, y estas personas tienen la verdad y no lo dicen y no se arrepienten. De ahí el tema de la justificación, de que continúen donde están y de que no siguen siendo peligrosos en ese sentido. ¿Puedes ahondar un poquito en esa idea? Sí. Primero que nada, acá tuvimos
cuando a la salida de la dictadura, cuando empieza a accionar la justicia, se vota una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Costó mucho, mucha pelea, mucha movilización, mucha actividad, mucha discusión, hasta que se llegó 2009 una declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Ahí se empieza a actuar la justicia, pero ya estaba actuando tarde y actúa de una forma muy ambigua, porque no quiere aplicar los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y entonces se cataloga, por ejemplo, la desaparición forzada como asesinato. Y mi hermano jurídicamente no está muerto, mi hermano está desaparecido. Mi hermano, cuanto más, que ya figuraba en el Código Penal uruguayo, está secuestrado. Y el secuestro, así como la desaparición forzada, es un delito permanente. O sea, no es que se cometió en la fecha que se lo llevaron, se sigue cometiendo ese delito hoy. Y la desaparición forzada, al ser un delito de lesa humanidad, hiere no solo a mi hermano, no solo a la familia, hiere a toda la sociedad, no solo a la sociedad uruguaya, a toda la humanidad. Y Uruguay, esos tratados los firmó. Al Uruguay, al Estado uruguayo no le pusieron un cuchillo en el pescuezo para que firmara, lo firmó libremente. El Pacto de San José de Costa Rica se firmó a la salida de la dictadura. O sea, todos los convenios, y el Uruguay en esos convenios se compromete a respetar esta legislación. Y aparecen, por un lado, del partido militar, bueno, el proyecto de ley de prisión domiciliaria que había planteado la otra vez, digamos que era aberrante hasta desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque generaba figuras legales como para que abarcara solamente a los que estaban presos en Domingo Arena. Pero ahora el Partido Nacional nos presenta un proyecto de ley de prisión domiciliaria que yo digo, está bien, yo no conozco derecho, pero no nos oponemos en los casos justificados a la prisión domiciliaria. Entiendo que es aberrante llevar a una madre por un delito menor, llevarla en prisión y que se lleve a su hijo en prisión. Eso me parece un disparate. Entonces, estoy de acuerdo. Ahora, que con la justificación esa me metan a los mayores de 70 años como algo preceptivo, o sea, es obligatorio, no, porque la institución de prisión domiciliaria existe en el país. Y yo lo decía ayer en la comisión del Senado, ¿alguna vez escucharon a madres y familiares decir, no, que se mueran presos? Le han dado la libertad domiciliaria por casos de salud y jamás hemos dicho no. Como tampoco nos opusimos a que existiera la cárcel de Domingo Arena. Hemos dicho, las condiciones de la cárcel de Domingo Arena son las condiciones que debería existir para todos los penados. O sea, no decimos hay que destruir esto y que vayan y se pudran en el CONCAR. No, decimos el CONCAR hay que cerrarlo y hay que generar cárceles que respeten los derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, el delito cometido por un agente estatal con la anuencia del Estado es un delito de lesa humanidad. Sí. Me guste o no me guste, lo puedo llamar A, B o C, pero no deja de ser un delito de lesa humanidad. Y cualquier jurista lo sabe. Entonces, que los procesados o condenados por estos delitos y por incongruencias jurídicas
no están tipificados en la pena, pero están cumpliendo la pena, bueno, el legislador debe reconocer, debe recoger esa realidad. Y es mentira decir porque yo he escuchado alguna fundamentación que dice, no le vamos a enmendar la plana a los jueces, a la justicia. No, el legislador debe reconocer la realidad y ponerlo, porque tampoco es juzgar, tampoco es legislar, como se ha dicho, con nombre y apellido. Madre y Familiares no dice los presos de Domingo Arena o los presos de acá o de allá. Madre y Familiares lo único que pide es, porque como son delitos de lesa humanidad, y lo ha reconocido el Parlamento al legislar, porque cuando se aprueba el Estatuto de Roma, se habla de tortura, se habla de desaparición forzada, se habla de asesinato político, o sea, se reconocen los delitos. Entonces, que sea coherente y que diga, están exceptuados los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Claro. Es legislar no sobre una persona, no con nombre y apellido, sino sobre determinado delito, porque se excluye, claro, ¿no? Y pienso, no quiero, digamos, es un tema complejo, pero se excluye el tráfico de drogas, se excluye la violencia sexual, etcétera. Hay algunos que pueden ser justificados y otros que no, porque yo me pregunto también, y los delitos de cuello blanco, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que gozar de prisión domiciliaria cuando vimos que algunos delitos de cuello blanco, los daños que le causaron al país? Recordemos la crisis del 2002. Y ese señor, con la nueva legislación que se pretende aprobar, se quedaría en su casa y con mucha plata, porque una cosa es la prisión domiciliaria para alguien que no tiene una jubilación, o que tiene una jubilación muy pequeña, y otra cosa es para los que gozan de grandes jubilaciones, como son los militares. Y quieren más todavía, ¿no? Y bueno, están pidiendo aparte, más. Pero las jubilaciones que tienen estos militares retirados, vaya si no la quisiéramos todos. Y con esas jubilaciones, imagínense que la prisión domiciliaria pasa a ser una amnistía. Sí, sí. Hay como con el tema de los derechos humanos, como un manoseo, por así decirlo, un cambio de figuritas con respecto a Cabildo Abierto, ¿no? Cuando negocia justamente directamente con el presidente de la República el tema de la ley de reforma jubilatoria, justamente para favorecer a los militares, ¿no? ¿Lo ves un poco por ahí? Sí, yo no lo puedo asegurar porque no tengo pruebas. Pero es indudable, y más lo vimos con todo este episodio que pasó, este episodio que para mí es inmoral, como es otorgar viviendas porque son de mi partido político, y lo vimos en esa pulseada. Yo no dudo de que, bueno, yo te voto esto a cambio de que vos me votes esto. Entonces aparece esto otro que, bueno, las senadoras blancas del Partido Nacional, Graciela Bianchi y la senadora Ciaín, lo negaron. Yo no tengo elementos para apostarlo, pero me llama la atención que era un proyecto de ley que había quedado enterrado, que, bueno, había quedado enterrado porque jurídicamente no lo respaldaba nadie. No tenía ningún sustento. Había sido observado por los 5 relatores de Naciones Unidas. Él iba a ser, o sea, porque está arriba de la mesa, vamos a entendernos. El Uruguay fue condenado, en el caso Gelman, por la Corte Interamericana, y luego ha sido vuelto a condenar por el caso de la muchacha de Abril, y el Uruguay no ha cumplido. Y todavía vamos a agregar el hecho de beneficiar a los pocos que han sido condenados por estos crímenes. Le vamos a agregar, o sea, el Uruguay se está a nivel internacional, va a quedar horrible. Y la fortaleza de un país chico como es Uruguay es respetar los tratados internacionales, respetar todos los acuerdos internacionales, para que
el mundo nos defienda en caso de una agresión. Somos un país chico. Si viene un país de al lado, que son grandes, cualquiera de los dos, y nos quiere aplicar la fuerza, no tenemos para defendernos. Nos podemos defender precisamente en el concierto internacional como país serio que respeta todos los tratados. Y Uruguay suscribió tratados donde se comprometió a determinadas cosas y ahora por abajo de la manga nos quieren mandar leyes. ¿Para qué? Para beneficiar a determinados sectores que son los más abyectos de la sociedad. Porque vamos a entender, no estamos hablando de que cometieron un crimen por accidente o por impulso o por un momento de bronca. Esto fue fríamente planificado y ejecutado. ¿Y a quiénes agredió? A todo el país. Porque se habla mucho de los desaparecidos, un poco menos de los presos. Pero recordemos, los mayores, lo que era, por ejemplo, la categorización de los ciudadanos en A, B y C. Cuando tenías categoría C, te condenaban al hambre, no importaba cuántos hijos tuvieras, perdías tu trabajo. La cantidad enorme de sumarios que hicieron, por ejemplo, en la enseñanza, donde hoy, por ejemplo, ¿no?, uno de los abogados sumariantes era el legislador, como es, del partido militar, el senador Domenech, actuó como abogado sumariante. Mira. Y aplicando retroactivamente las leyes, porque todo ladrón cree que los demás son de su misma condición, ¿no? Entonces, como él las aplicó en el periodo de la dictadura, dice que le aplican a los pobres viejitos las leyes retroactivamente. Y los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos data de 1948, mucho antes que cometieran estos crímenes. Y Uruguay la suscribió. Entonces, llamémosle A, llamémosle B, pero esos delitos son delitos de lesa humanidad y existían y ya eran condenados desde mucho antes. Hablábamos al principio de la entrevista de la magnitud de la marcha y de la trascendencia que tiene, ¿no? Como ya no es solo de madres y familiares, y ahora en esta segunda parte, cómo desde el Estado, una vez más, porque no deja de ser el Estado, ¿no? Los legisladores, el Parlamento, es el Estado, vuelve como de alguna manera a ser parte de esta disputa de la historia, ¿no? Y por lo tanto la importancia de, cuando hablamos de la memoria, pensando hacia el futuro, porque una de las cosas que dicen los que nos combaten de alguna manera es esto del revanchismo, de la venganza y demás, y sin embargo cada vez queda más claro que la cuestión de la memoria tiene que ver con el futuro. Esto de 1948 que vos hablabas seguramente tiene que ver con todos los crímenes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial y como civilización, ya ni siquiera como Uruguay o como sociedad o como país, dijimos, esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Sin embargo, vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Ahí siempre estamos en esa tensión, ¿no? Claro, porque cuesta integrar. Por ejemplo, hablamos mucho ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y todo, pero no hablamos de lo que pasa en África. No hablamos de la miseria, o sea, la cantidad de niños que se mueren de hambre. Y eso pasa todos los días. Y como seres humanos tratamos que son cosas que nos hieren, entonces es mejor no saberlas, porque así puedo seguir viviendo. Porque si me voy a comprar una pizza para disfrutar un momento tranquilo, en familia, y me pongo a pensar en los niños que se están muriendo de hambre, no la puedo comer. Claro. Entonces, como defensa, y eso actúa a nivel social. Entonces, nos cuesta ver qué fue lo que pasó, porque el horror nos lastima. Entonces, la tendencia es bueno, esto pasó, no va a volver a pasar. Y eso es lo grave. Porque hay un fenómeno que sucedió en el 2019 que pasó muy desapercibido, porque fue justo el día que el presidente Tabaré Vázquez en aquel momento destituyó a Manini Ríos. En una entrevista que pasaron a las 8:30 de la mañana en Océano FM,
que se la habían grabado el día anterior, ¿no? Le preguntan por el tema de los desaparecidos y Manini Ríos contesta, me están reclamando sobre hechos que sucedieron hace 50 años. En 1870, estoy tratando de ser textual, en la batalla del Sauce, cuando termina la batalla, había 400 prisioneros, entre prisioneros sanos y heridos. El ministro de Guerra, que da el nombre de aquel momento, no lo recuerdo, da la orden de degollarlos a todos. Y hubo una degollatina bárbara. Un año y medio después, se firmó la paz y a nadie se le ocurrió reclamar por ese horrendo crimen. O sea, un comandante en jefe que reivindique eso, reivindica la impunidad porque no actuó la justicia antes. Claro. Por eso él mismo nos da los argumentos para exigir que la justicia debe ser implacable, que debe sentar el precedente. ¿Pero para qué? Porque la mayoría de los criminales del terrorismo de Estado ya se murieron, vamos a entendernos. Y justicia, después de 50 años, ya no es justicia. No me repara en lo más mínimo, pero lo hago pensando en mis hijos, pensando en mis nietos, pensando en los hijos de ustedes, en vuestros nietos, digo, en las futuras generaciones. Si no sentamos el precedente de que tarde o temprano vamos a rendir cuenta a la justicia, esto va a volver a suceder. Y eso es lo grave. Por eso nos parece importante el accionar de la justicia para sentar el precedente para que esto nunca más vuelva a suceder. Tú justamente lo decías, me quedé con eso de que, bueno, que Manini Ríos dijo eso, ¿no? Después de tantos años, ahora hay muchos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. Entonces también la sociedad, en ese sentido, sigue reivindicando hasta que aparezca el último. De eso depende la información y qué necesaria es, qué está pasando justamente con la información necesaria. La información, así como nuestros familiares están secuestrados, la información está secuestrada. O sea, eso de que nos mintieron toda la vida. Los mandos militares, más que militares, podríamos darle diplomas de mentirosos, ¿no? Construyeron historias de que esto, pasó lo otro. Nos dijeron toda la vida que los archivos se destruyeron, hubo una orden poco antes de que terminara la dictadura de destruir todos los papeles, todos los archivos. Y fue mentira, porque la microfilmación de documentos fue a partir de los años 80 y algo, y siguió hasta 2000. O sea, hay un microfilm de 2004. O sea, los papeles están. De los microfilms, de los servicios de inteligencia, sabemos que hay un número 1 y que hay un número 3074, ¿no? Si sabemos contar, decimos hay 3074 rollos. Y conocemos mil y pocos. No llegamos a la mitad. ¿Dónde está el resto? Y si los estuvieron microfilmando, ¿fue para destruirlos o para guardarlos? Claro. No sea malo. Díganme otra mentira, pero que sea más creíble. O sea, la verdad la tienen, la documentación existe y no ha habido una política de Estado desde que salimos de la dictadura a esta parte de exigirles a los mandos militares que entreguen toda, pero absolutamente toda la información que poseen. Eso no ha existido. Es más, hemos pedido que desde las máximas autoridades, o sea, hablamos del presidente de la República y del ministro de Defensa, exhorten a todas las personas que tengan algún tipo de información sobre los desaparecidos que la aporten. No ha habido una respuesta. Estamos finalizando, Ignacio. Muchísimas gracias por ilustrarnos así tan claramente. Y bueno, el 20 de mayo estaremos allí. Es un compromiso para toda la población. Bueno, los esperamos y muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos despedimos entonces, gente. Verdad, justicia, nunca más terrorismo de Estado, memoria por el futuro, por las nuevas generaciones. Nos encontramos en las calles el 20 de mayo en una marcha que seguramente será conmovedora y que eso también es importante, ¿no? Porque la emoción cuando atraviesa hace que la convicción también sea más profunda. Nos despedimos entonces. Muy bien, nos escuchamos el miércoles que viene. Salud, gente. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo.